Ya nos acompaña Rodrigo Sandoval, ex jefe del Departamento de Extranjería y Migraciones de Chile. Rodrigo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuáles son las reacciones que se han generado a raíz, además, del lugar en el cual el candidato hace este anuncio? Te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Un gran saludo a todos. Hola, Cintia. Bueno, evidentemente el tema de la migración, como yo creo que pasa en todas las elecciones recientes en la región, ha adquirido un protagonismo que va llevando a los candidatos a ir aumentando la apuesta respecto de las medidas más efectivas, las medidas que se muestran más efectistas y las medidas que hagan más sentido respecto de cómo la gente está concibiendo el fenómeno migratorio y cómo la respuesta que espera de sus políticos no tiene mucho que ver con cómo funciona la migración, sino cómo aseguran expulsar a la mayor cantidad de migrantes. Aquí no hay un tema de racionalidad, aquí no hay una reflexión respecto de cómo es la migración, respecto de qué migración se necesita, de qué cantidad de migración se necesita, sino más bien se da por sentado que el problema es un exceso de migrantes y por lo tanto los candidatos que les va a ir bien son aquellos que ofrezcan expulsar a la mayor cantidad de los extranjeros posible. ¿Se tiene la capacidad para hacerlo luego de este anuncio? No, por ningún motivo. Solamente considerando aquí un tipo de empadronamiento, de identificación voluntario de extranjeros hace 2 años, y en ese proceso resultaron 182.000 personas, que ni siquiera son solamente los irregulares, sino que estamos hablando de las personas que ingresaron por la frontera irregular. Los irregulares son casi el doble, y por tanto, estas 182.000 personas, que es el número que alcanzó, nosotros tratamos de expulsarlas en vuelos de una vez por mes a 60 personas por vuelo, significa que nos demoramos 300 años en echar a todas esas personas. Imagina. Lo cual demuestra por sí mismo lo absurdo, lo inaplicable de esto. Lo poco viable. Es una oferta, es que es inviable y porque además es inconveniente. A mí me interesa destacar mucho esto. No solamente Chile no tiene la capacidad de expulsar a todas aquellas personas que se encuentran en situación migratoria irregular, sino que a Chile no le conviene hacerlo, porque Chile tiene tasas demográficas sumamente bajas. Estamos en un proceso en que el bono demográfico está en reversa y por tanto Chile necesita más población. Y además necesita población más joven, que es precisamente la que aporta la migración. Y entonces el problema, para ser más sensatos, no es si tenemos que evitar o no que lleguen los migrantes, no es si tenemos que expulsar migrantes, sino que el problema que tenemos que resolver es cómo nos aseguramos que los que están puedan ser integrados, puedan ser administrativamente regularizados, cómo gestionamos sanamente aquellos que están por venir. Los políticos carecen del coraje para esa verdad que no quiere escuchar a la ciudadanía. El problema no lo tiene la migración, el problema lo tiene la calidad de la política. Claro, ¿cómo hacen para regularizar la situación de los migrantes ilegales? Es el foco, ir al origen del problema, ¿no? Rodrigo, ¿y cuál es en el reporte que tienen, de qué países son la gran mayoría de migrantes ilegales? Bueno, como pasa en todos los países de la región y como también ocurre con Perú, evidentemente la principal dimensionalidad de crisis migratoria es la que tiene que ver con los nacionales de Venezuela. Efectivamente, Venezuela ha generado un proceso de desestabilización migratoria que ningún país de la región ha sido capaz de contener, y precisamente son Perú y son Chile los dos países a los cuales, en términos relativos, en comparación con su población general, es a los que más fuerte les ha pegado. Eso no solamente significa una importancia en términos de cantidad de migrantes, sino también precisamente en la inestabilidad política que ha significado la migración como tema de opinión pública, y que ha limitado tanto a los gobiernos como también a los candidatos a poder debatir estos temas de forma más razonable. Aquí es bien peligroso porque nosotros estamos que en el mundo público, en el mundo del debate público, estamos impidiendo que analicemos racionalmente la migración. Y eso está llevando a la migración a resolverse en el terreno de la informalidad, lejos del Estado. Y eso, el único que gana es el crimen no organizado. Si los estados no abordan la migración como lo que es una realidad que tienen que gestionar, que tienen que regularizar, termina siendo el crimen organizado el que le ofrece trabajo, el que le ofrece inclusión y el que le ofrece oportunidades laborales a aquellas personas que el Estado está desconociendo. Y por tanto, el gran problema que tenemos en la región, que es el robustecimiento del crimen organizado,
cuando nosotros no asumimos seriamente el debate migratorio, solamente empeora. Y que lo haya hecho además este anuncio, este video que se ha grabado desde la frontera en Arica, ¿es precisamente la zona por la que más se filtran ilegales? Es que justamente eso es lo interesante de este llamado. Él lo hace en la frontera que tenemos con Arica. Ajá. Que la frontera que tenemos con Arica es precisamente la frontera mejor gestionada en términos que la gran mayoría de los tránsitos migratorios que hay ahí son tránsitos migratorios que se hacen por Chacayuta, que es el paso fronterizo que compartimos con Perú, Santa Rosa por el lado de Perú. En cambio, en el lado donde sí tenemos una complejidad es la frontera que tenemos con Bolivia. Para dar una dimensionalidad, con Bolivia nosotros tenemos una frontera de 600 kilómetros. 600, que como sabrán nuestros amigos de Perú, se trata de una frontera sin mayores accidentes geográficos, lo que hace que sea una frontera muy porosa, muy permeable, y a la cual es muy difícil tener un control absoluto. Esa frontera, que es equivalente casi a la altura que tiene toda España, es mayor a la altura que tiene Ecuador, es la frontera donde de verdad se está produciendo la falta de control migratorio. Esa falta de control migratorio se basa en dos cosas. Uno, la imposibilidad material de poder controlar toda una frontera tan grande, pero también respecto de que como el Estado no facilita la migración regular, como el Estado no ayuda a migrar a aquellas personas que cuentan con un motivo legítimo y que no tienen antecedentes penales y meten el mismo saco de la prohibición tanto a aquellas personas como a los que tienen fines ilícitos, diluye su capacidad de control.